Bueno, deleitado se encuentren conmigo en esta sesión de hoy, dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la asignatura Pruebas Documentales y Técnicas de la especialización en Ciencias Penales y Criminológicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, hoy 15 de octubre de 2024. Por cierto, día de mi cumpleaños. Este, y también esta clase está dirigida al público en general. Clases estas que la pueden ubicar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de que conozcan ustedes, visualicen o escuchen mis criterios vinculados a diversos aspectos del derecho penal. Obviamente no se pretende que lo que aquí se instruye sea la última palabra, ni mucho menos, son solamente criterios personales, afirmaciones como profesor, que puede estar sujeto a revisión, a cuestionamiento por parte de los que me observan, y que solamente pretenden referir, de nuevo repito, un criterio. Eh, Hay dos libros que yo particularmente recomiendo para esta clase de hoy, que es el libro del profesor difunto. Ambos los autores de los libros que ustedes observan en las láminas, ambos nos dejaron, pero su obra inmensa, inconmensurable, se encuentra presente aquí para seguirnos ilustrando sobre aspectos varios de la criminalística y del derecho procesal penal, sobre todo en el tema de la prueba. Uno es el trabajo del doctor Juvenal Salcedo Cárdenas, que funcionó como trabajo de ascenso del profesor Salcedo en la Universidad Central de Venezuela, que se denomina así sin más. Los indicios son pruebas, publicado por la Universidad Central de Venezuela. Y el otro, el libro del profesor Roberto Delgado Salazar, Las pruebas en el proceso penal venezolano. Hemos citado, hemos transcrito, hemos tomado en cuenta muchos de los criterios abordados por el doctor Roberto Delgado Salazar, quien se aúna también al trabajo del ya difunto profesor Eric Pérez Sarmiento en su otro libro que se denomina tal cual, Las pruebas en el proceso penal venezolano. También hay una conferencia en YouTube, ahí está la referencia. Recuerden que estas láminas se colocan en mi canal YouTube, cada clase que aquí se ubica. Hay un trabajo, o sea, una conferencia interesante del doctor Roberto Delgado Salazar en Universitas Fundación, que ocurrió el 17 de junio de 2020, que se denomina Valor y Desvalor de la Prueba Indiciaria, disertación que yo recomiendo altamente. Bueno, estimados míos, hablar de los indicios dentro de una clase de pruebas documentales y técnicas puede traer la confusión de que algunos de ustedes consideren que los indicios sean fundamentalmente una prueba documental o una prueba técnica. Es decir, esta es la única clase que yo más o menos manejo de forma similar, tanto en esta asignatura, pruebas documentales y técnicas, y en la otra que se denomina pruebas personales y circunstanciales. Fundamentalmente es una prueba circunstancial, es de ello de lo que estaríamos hablando. Es una prueba circunstancial, lo que se denominan pruebas circunstanciales, hay una evidencia circunstancial en el caso de los indicios en nuestro proceso penal venezolano. Nótese que, a diferencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, no existe una referencia dentro del catálogo de pruebas, como tampoco pudiera existirlo si aceptamos que nos encontramos bajo un sistema de libertad probatoria conforme al 182 del Código Orgánico Procesal Penal, del tema de los indicios, como si existía en el Código de Enjuiciamiento Criminal. Pocas referencias
o singular referencia. Yo creo que en el artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal tenemos frente al tema de los indicios. Eso que funciona como una prueba indirecta a partir de la cual se conjetura una respuesta sobre la base de un hecho desconocido, que se quiere hacer conocido por la existencia precisamente de ese carácter circunstancial, conjetural, de elementos referenciales que unidos todos puede darnos una respuesta. Por eso es que a veces la palabra indicio en singular es inadecuado, porque el Tribunal Supremo de Justicia ha precisado la necesidad de que para que se tomen en cuenta los indicios tienen que ser plurales y tienen que ser producidos, conocidos en el propio juicio oral y público, en el propio proceso. Entonces, se hablaría de indicios en una noción exacta, adecuada, porque tiene que ser más de uno, como ya lo resalté. Entonces, fíjense que vamos a seguir enfocándonos en las normas conforme al Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos el artículo 22, en donde se nos indica que las pruebas se aprecian por la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia. Aquí, en el tema de los indicios, es donde se aplicaría en mayor escala el tema de la lógica. Es decir, esa conjetura que se deriva por parte de la lógica sobre la base de elementos que no sean directos tanto en la demostración del aspecto objetivo como del aspecto objetivo, que es la causación, como del aspecto subjetivo, que sería la culpabilidad, como en la relación de atribuibilidad del hecho con respecto a una persona. Entonces, fíjense que el 181, cuando nos habla de los elementos de convicción, porque mucha gente también señala una especie de sinonimia entre indicios y elementos de convicción, en el sentido de que los elementos de convicción servirían para sustentar inclusive pretensiones cautelares en una fase tan inicial como la fase preparatoria del proceso, pero de igualmente como permitiría sustentar pretensiones cautelares, también sería la conclusión que permitiría sustentar una acusación, ese llamado fundamento serio que se encuentra presente en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, hay una relación a la inversa. Los elementos de convicción de alguna forma van a trasladar la prueba en el proceso, pero en el juicio oral y público, los elementos de convicción es el resultado, lo que convence efectivamente al juez, la tesis del juez a partir de un quehacer probatorio. Entonces, solo tendrán valor, nos lo dice el 181, si han sido obtenidos por un medio lícito incorporados al proceso conforme a las disposiciones de este código. Nótese en la parte final del artículo 181, donde dice, tampoco podrá apreciarse la información que provenga directa o indirectamente de un medio o procedimientos ilícitos. Yo quiero que hagan énfasis en el tema de la palabra indirectamente. Entonces, eso de lo indirecto, de alguna forma, admite que tampoco los indicios pueden ser tomados en cuenta si han sido obtenidos por un medio ilícito incorporados al proceso conforme y no se hayan incorporado al proceso conforme a las disposiciones de este código. Basta resaltar lo que establece el numeral primero del artículo 49 de nuestra Constitución: será nula toda prueba obtenida en violación al debido proceso, y por ello trasladaremos que también podría ser nulo todo indicio que sea obtenido en violación al debido proceso, no solamente en lo que se refiere al derecho a la defensa, sino cada uno de los derechos conformadores a la garantía al debido proceso. Entonces, donde ciertamente se puede apreciar de alguna forma la incorporación de los indicios sería en el artículo 182, salvo previsión expresa en contrario de la ley, se podrá probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso. Nótese, siempre le he abordado esa frase, para la correcta solución del caso. Es un problema
de apreciación, de realización del silogismo decisorio sobre la base de que el juez conoce el derecho y las partes aportan los hechos, y que de alguna forma esa subsunción del hecho al derecho es lo que más calza con respecto a la correcta solución, que ha de ser una correcta solución desde un punto de vista jurídico, la llamada vía jurídica para la obtención de la verdad. Y por cualquier medio de prueba incorporado conforme a las disposiciones de este código, cualquier medio de prueba, inclusive la prueba indiciaria, y que no esté expresamente prohibido por la ley. Regirán en especial las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas. Un medio de prueba, para ser admitido, debe referirse directa o indirectamente al objeto de la investigación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Nótese que se habla de medio de prueba, una especie de vehículo que transporta la prueba para demostrar un hecho o circunstancia. Por lo tanto, un medio de prueba puede transportar ese indicio, porque se refiere indirectamente al objeto de la investigación. Nótese conforme al 183 del Código Orgánico Procesal Penal, que se da el llamado, lo que yo denomino el principio de legalidad, no de licitud, principio de legalidad probatoria, al igual que existe un principio de legalidad en el artículo 49.6, en lo que atañe al nullum crimen, nulla pena, sine lege. Es decir, la sanción surgirá sobre la base de un hecho que previamente esté establecido en pauta de ley como ilícito penal, así como también existe el principio de legalidad procesal. Los actos procesales tienen que realizarse conforme a previa pauta de ley. La llamada taxatividad de los actos procesales, a diferencia de la tipificación de los delitos a partir de lo que establece el artículo 1 del Código Penal. Entonces, para que las pruebas puedan ser apreciadas por el tribunal, dice el 183 del COP, su práctica deberá efectuarse con estricta observancia de las disposiciones establecidas en este código. En realidad, disposiciones establecidas en cuanto a la estricta observancia de la prueba indiciaria no se halla dentro del catálogo de pruebas, si es que de alguna forma sí lo podemos ubicar dentro del Código Orgánico Procesal Penal. No se encuentra esa prueba indiciaria como si estaba presente en el Código de Enjuiciamiento Criminal, pero es aquí como que el 182 nos está hablando de que debe referirse indirectamente al objeto de la investigación, se acepta la prueba indiciaria. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? No, 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 ya el link, ya usted lo tiene, ya el link ya está ofrecido, el link. Entre al Zoom con las coordenadas. Bueno, sí, en Zoom solamente y después se coloca en YouTube, sí. Bueno, bueno. Disculpen que como esto se ofrece públicamente, la conferencia, hay gente que ni siquiera sabe cómo se ingresa a las mismas. Y eso que está en la referencia, en la coordenada. Entonces, bueno, del viejo, del vetusto derecho romano, surge la propia concepción de los indicios, ¿okay? Que de alguna forma fue asumida en el transcurso, en la noche de los siglos, tanto en el sistema originario acusatorio en la Roma antigua como también se encuentra presente en el sistema inquisitorio o inquisitivo que rigió en Venezuela hasta, hasta mediados del año 1999 con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal. Pero de nuevo, reitero, en el Código de Enjuiciamiento Criminal se habían disposiciones expresas frente al tema de los indicios. Se decía, un indicio más una experticia me hace plena prueba. Hablaba de la relación, los plurales indicios en la definición de verdad, conforme a lo establecido en el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal. Entonces,
Con respecto al origen, pues, de la palabra, bueno, se dice que viene de la palabra indicio, viene de la palabra indicare, es decir, se le atribuye a la palabra index, algo así como que se refiere al dedo índice, el índice que indica, en el sentido que con ello se señala algo. Término indicar como una relación lógica entre lo que se conoce como el hecho indicador y el hecho indicado. Es decir, no existe una representación de este ni oral ni escrita o por reproducción de imágenes de forma alguna. Es decir, es una prueba francamente indirecta, conjetural. Interesante es lo que aborda el Código de Procedimiento Penal colombiano en su artículo 302, donde definitivamente se incorpora y se indica, valga la cacofonía, se entiende por indicio un hecho del que se infiere lógicamente la existencia de otro hecho. Entonces, el hecho desconocido va a surgir por una inferencia de la lógica a partir de otro hecho, un hecho que quizás no demuestre directamente, pero que si aplicamos las pautas de la lógica, los principios de la lógica, sobre ese hecho conocido, se puede inferir la existencia de un hecho desconocido. Ahora, esta inferencia, inferir de alguna forma, no deja de ser peligroso en el sentido de que al no encontrarse una prueba directa, estaríamos hablando de pruebas circunstanciales. Es decir, que de alguna forma, bajo una apreciación de la lógica, se logra demostrar ese hecho. Ahora existe no solamente un solo principio de la lógica, existen muchos principios de la lógica que acertados son las universidades en donde la materia lógica se imparte como una materia aparte, a diferencia de la filosofía del derecho. Nuestro bien recordado Eric Lorenzo Pérez Sarmiento define en su libro La Prueba, se denomina indicio el hecho probado, del cual puede obtenerse una conclusión o juicio. Por lo tanto, los indicios se prueban, llamada en la doctrina inferencia, que basada en las reglas de la lógica y en las máximas de experiencia, indiquen una probabilidad fehaciente de que una persona ha participado en el delito. No podemos dejar de lado ese concepto de la llamada probabilidad. Fíjense que en la noción se supone que los institutos penales tienen que estar alejados de ese factor estadístico, actuarial, que signifique una probabilidad que representará un 51% más que un 73% o menos que un 73%. Entonces, deberían ser precisos, claro, pero es que pero la vida es como es. No nos encontramos, evidentemente, con una prueba testifical, con una prueba de experticia, con una prueba de confesión, en la cual se relacione directamente la verdad con respecto a un hecho del cual no ha presenciado ese juez que va a apreciar la prueba y que va a derivar a partir de ese conocimiento, de esa verdad, una sentencia en el llamado establecimiento de la responsabilidad penal. Entonces, fíjense que habla de la llamada probanza del indicio, la noción que nos hace el maestro Pérez Sarmiento, de la llamada probanza del indicio en el proceso penal, ¿ok? Y que tiene una relación probabilística. Esto de la probabilidad no está tan lejano de las nuevas realidades de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, el vigente, por ejemplo, en el 126A, cuando habla de imputación formal, habla de probabilidad objetiva de responsabilidad, que se demuestre una probabilidad objetiva de responsabilidad, por lo menos en una representación mayoritaria de los elementos sustentan una responsabilidad penal. Es decir, lo que sustentaría es una verdad de la cual, por consecuencia jurídica, se determinaría una responsabilidad penal. Esa verdad que hace formar parte del supuesto de hecho que en el aspecto objetivo y en el aspecto subjetivo le hace atribuir una responsabilidad penal a alguien. En el ámbito latinoamericano, David Echandía, el gran autor colombiano, nos dice que el indicio es un hecho conocido del cual se induce otro hecho desconocido mediante un argumento probatorio
que de aquel se obtiene, en virtud de una operación lógica crítica basada en normas generales de la experiencia, en principios científicos o técnicos. A mí me gusta mucho esa concepción lógica crítica, en el sentido de que inclusive los principios de la lógica pueden ser criticados, pueden ser de alguna forma cuestionados. Es decir, hay que pasearse por todas las opciones posibles, asumiendo cada uno de los principios de la lógica sobre la base de para ver si no existe otra solución. Un disparo a nivel del tórax, evidentemente, nos está indicando que existe un animus necandi, un animus occidendi, la desnudez en el caso de la víctima, en principio, bajo un parámetro de la lógica, porque a fin de cuentas, ¿para qué la desnudez? Nos estaría hablando de que existe la probabilidad muy alta de que se esté ante la presencia de un delito contra la libertad sexual. Entonces, el ocultamiento, evidentemente el ocultamiento está demostrando en sí mismo la noción del no querer que se sepa la existencia de algo y que de alguna forma indicaría la de un dolo en el ámbito de, por ejemplo, en el caso del tráfico de drogas, artículo 149 de la ley orgánica de drogas. Entonces, ahí podremos abordar muchísimos ejemplos en lo que atañe a los indicios en la relación a un delito en concreto. El término indicio a veces se suele confundir con el término de presunción. Algunos autores le dan igual tratamiento, entre ellos el autor citado al comienzo de esta sesión, el doctor Juvenal Salcedo Cárdenas, donde nos dice que el indicio es la prueba indirecta a partir de la cual se estructura una presunción hominis. Interesante esto, ¿no? Los civilistas hablan de las presunciones y hacen la distinción entre las llamadas presunciones hominis, que son presunciones de hecho o del hombre y que las hace el juez al sentenciar, y las llamadas presunciones legales, obviamente las que son establecidas en la ley. Inclusive para diferenciar esa presunción homini con una presunción legal, podríamos hablar en el ámbito del derecho civil, el tema de la conmoriencia y de la premoriencia. Recuerden aquello de haber nacido dentro de los 6 meses siguientes, luego de haberse contraído el matrimonio, o haber nacido dentro de los 6 meses siguientes, luego de haberse disuelto el vínculo matrimonial, como una especie de presunción de carácter legal. La llamada presunción de inocencia, evidentemente, toda persona se presume inocente mientras no se le demuestre, mientras no se le pruebe lo contrario. Entonces, evidentemente, nos encontramos con presunciones de carácter legal. En el ámbito anglosajón, esto de los indicios, en el ámbito norteamericano o inglés, se habla de llamadas pruebas circunstanciales, entendiendo como tales toda circunstancia relacionada con el hecho investigado que permite inferir su existencia o modalidad del mismo, sino solamente creer que lo de las circunstancias está vinculado a lo que se denomina circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Las atenuantes en el artículo 74 del Código Penal, las agravantes presentes en el artículo 77 del Código Penal. No nos está refiriendo solamente a ese aspecto circunstancial, sino que evidentemente está refiriéndonos a que no existe una prueba directa, que son circunstanciales, que son conjeturales a los efectos de poder establecer una verdad absolutamente necesaria para sustentar la tesis de una sentencia condenatoria, si esos indicios plurales producidos en el juicio, sumados todos ellos, confirman la tesis o la inexistencia de la responsabilidad penal y la sentencia absolutoria sobre la base de la no demostración, la duda razonable en lo que atañe a la prueba. Aquí es importante que hagamos precisiones frente a 4 conceptos. El concepto conjetura, es decir, se exige la investigación de un determinado hecho. Las conjeturas son suposiciones que se formulan sobre una pluralidad de hechos entre los que puede encontrarse la verdad que se busca, siendo que el indicio se concreta con lo que se infiere a través de un hecho debidamente establecido, lo que se denomina el pálpito del investigador. Es decir,
de varias conjeturas podríamos derivar un indicio. O sea, lo conjetural nos hace ese ejercicio lógico a partir de la cual el hecho desconocido vendría a ser probado por un hecho conocido, pero que no sea de relación directa. Entonces, el concepto de hipótesis utilizada por el investigador cuando se hace una formulación provisional, pero a través de un adecuado instrumento metodológico como punto de partida de un proceso lógico cognoscitivo. Es decir, la hipótesis se va a demostrar, se va a probar, pero por ahora, por lo tanto, para inferir una verdad, es necesario que en una perspectiva formal, se dibuje una hipótesis, una posibilidad de solución. Sospecha. Es la intuición que puede tener el investigador, que puede apoyar una actividad inquisitiva y que muchas veces sirve de fundamento a una medida policial. Basta decir que en el concepto de flagrancia, la llamada flagrancia impropia o cuasiflagrancia, descrita en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, se habla del sospechoso. Nótese que ese concepto del sospechoso es de carácter conjetural. Evidentemente que ese sospechoso, a través de objetos activos o pasivos vinculados al delito, iría a demostrar de alguna forma la existencia de elementos que permitan la imputación. Y aquí se confunde el concepto de la imputación con la llamada coerción. ¿Por qué está privado de la libertad? Bueno, porque se encontraron elementos que en una apreciación lógica, de alguna forma, precisa la vinculación de esa persona con respecto al hecho. Ahora, evidentemente, no podríamos subvertir el nivel de la sospecha luego de una audiencia de imputación. Más allá de una audiencia de imputación, no podremos seguir hablando de sospecha. Fíjense que el concepto de imputación que maneja el 126 me habla de probabilidad objetiva de responsabilidad. Es decir, de la sospecha brincaríamos a una noción de probabilidad objetiva en el sentido de una demostración. Y de nuevo, repito, me exaspera utilizar el término estadístico o actuarial en materia de responsabilidad penal, pero es que la palabra probabilidad en el ámbito de ese artículo 126 no deja lugar a duda de que hay un problema de pesaje de la prueba, a pesar de que se dice que ya no se pesa la prueba porque lo que se requiere es una relación de eficiencia y no de cantidad o de suficiencia. Ficción legal. Es un mandato contenido en la ley de admitir un hecho que no existe porque no está probado en el proceso para aplicarle unas consecuencias. Por ejemplo, es una ficción legal decir que se tiene plena capacidad jurídica, que se tiene plena imputabilidad a partir de la mayoría de los 10, de la mayoría de edad, de los 18 años de edad, y que por lo tanto la inimputabilidad penal obra frente al que es menor de 14 años, habida cuenta la reforma de 2015 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, que hace subir la responsabilidad penal entre 14 y menos de 18 años de edad. Es decir, es una ficción legal. Bueno, la clasificación de los indicios, ello se ha manejado por muchos autores y la doctrina ha dado de diversas formas con respecto a la llamada clasificación de los indicios, atendiendo de quién proviene, atendiendo a qué está demostrando, si es el aspecto objetivo o si es el aspecto subjetivo del delito, pero más o menos tratando de estar de acuerdo con algunos de los autores patrios al respecto, se diría que los indicios se clasifican en primer lugar por la fuerza probatoria de los mismos, ¿ok? Entonces se habla de indicios próximos o remotos, según la relación, el grado que tiene con respecto al hecho desconocido. Entonces, cuando se existía el delito de adulterio, cuando existía, ya no existe como tal, entonces, bueno, el ser encontrados en el mismo lecho, en la mujer casada con quien no es su marido, entonces se induciría, entonces, hay una relación de encuentro directo, hay un llamado indicio próximo, pero también se habla que los remotos serían, por ejemplo, los antecedentes penales del acusado. No se está refiriendo al hecho en concreto, sino a la persona del acusado.
También una clasificación de por su extensión, y eso se clasifica en los llamados indicios comunes o generales a todos los delitos y propios o especiales para la determinación de los hechos. Entonces, bueno, los conceptos, hay condiciones objetivas de punibilidad que se encuentran presentes en determinados tipos penales. Por ejemplo, en el delito en los delitos contra la propiedad, el robo o el hurto, el encuentro con el objeto material en poder del acusado, evidentemente nos está refiriendo una conjetura indiciaria para un homicidio, la arma incriminada o la turbación en presencia del cadáver de la víctima, de alguna forma, como una referencia circunstancial. Y desde el punto de vista cronológico, se habla de indicios antecedentes, concomitantes y subsiguientes en relación con la realización del delito. Antecedentes serían previos a la realización del delito, es decir, la llamada demostración de los actos preparatorios. Recordemos que ese proceso de iter crimine lleva actos preparatorios y actos ejecutivos, actos, indicios concomitantes, sin que son coetáneos, sin que están vinculados directamente a la propia realización del hecho, y los indicios subsiguientes, es decir, con posterioridad a la realización del hecho, por ejemplo, el tema de la huida o el tema de la ayuda posterior en el caso del cómplice no necesario. Bueno, por favor, los invito a que ingresen con las mismas coordenadas a la segunda parte de la sesión de hoy. Gracias.